Hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta hermosa tarde. Pues hoy, martes 2 de junio, le damos gracias a Dios que nos concede estar aquí reunidos, ¿verdad?, en este espacio donde se alaba a Dios, se habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hoy, en esta tarde, pues nuevamente estamos invitando a todos nuestros hermanos a que se unan a esta transmisión, ¿verdad? Si usted conoce a alguien que quisiera que escuche la transmisión, puede hacerlo, invítelo, ¿verdad? Y pues será de grande bendición. Estamos listos ya para iniciar en esta hermosa tarde, en una tarde que pues seguimos de victoria hasta el día de hoy. Dice la palabra del Señor que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Y en esta hora pues le damos gracias a Dios por el infinito amor y la infinita misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Les deseamos que Dios le bendiga en su hogar, cada uno de nuestros hermanos que siguen atentamente esta transmisión, a todos nuestros hermanos en diferentes partes de la República, de nuestro país, decirles que Cristo les ama, ¿verdad? Y que pues sigue bendiciendo nuestras vidas en esta tarde hasta el día de hoy. Podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Nos ha dado su amor, nos ha dado su misericordia. Y pues como todos ustedes, ¿verdad?, en este peregrinar, en esta vida, ¿verdad?, pues vamos gozándonos en la presencia del Señor, porque sabemos que Él está con nosotros. Nos vamos agarrando de la mano del Señor, nos va sosteniendo el Señor con mano fuerte y poderosa. Hemos pasado también momentos de necesidad, de angustia, pero podemos decir confiadamente, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y yo creo que cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas en sus hogares, pues podemos decir confiadamente, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Y pues en esta hora damos gracias a Dios y pues reciban un saludo de su hermano, ¿verdad?, en Cristo Jesús, nuestro hermano Rafael Murillo Nangusé, y de toda mi familia, mi esposa Yuli, mi hijo Emanuel, que dentro de unos días ya estará cumpliendo 5 meses de edad, de mi hija Yoquebé también. Y pues Dios les bendiga en gran manera. Dios bendiga a nuestro hermano pastor, ¿verdad?, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia que siguen esta transmisión. Y pues Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Campeche, allá en Juárez, en Crimea, donde nuestros hermanos siguen la transmisión, en Oaxaca, ¿verdad?, y en diferentes partes de nuestra república. Nuestros hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Y pues en esta hermosa tarde, antes de iniciar, les invito a que inclinen su rostro y oremos a Dios, le pidamos que Él sea en esta hermosa tarde, que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Y si alguna petición, alguna necesidad, pues hay que hacerlo. Amén, hay que orar a Dios. Vamos a orar por nuestra hermana, ¿verdad? Está nuestra hermana Irma, nuestra hermana Laura, por la hermana Rosario, por el hermano Samuel, por sus hermanos Rosauro, Rafael, y por todas las necesidades que hay, por nuestro hermano Bet. También vamos a orar que Dios le siga bendiciendo y le siga fortaleciendo. Hecho está, en el nombre de Jesús hay poder, hay victoria, hay sanidad, hay liberación, hay provisión en Cristo Jesús. Y vamos a orar. Si usted cree que Dios le está escuchando, incline su rostro ahí donde se encuentra y oremos al Señor en esta hora. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, te adoramos, Dios eterno, Santo de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Todopoderoso. Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te damos gracias porque hasta este día podemos disfrutar de tu misericordia y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado
Jehová. Hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido. Dios mío, en los momentos de enfermedad, tú extiendes tu mano poderosa y nos sanas, Padre Santo. En los momentos de escasez tú nos provees. En el momento de problema tú nos das la victoria, Señor. Y no tenemos con qué agradecerte. Sabemos que no es porque lo merezcamos, sino que es por tu misericordia, por tu grande amor y por tu grande bondad, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Señor Jesús. En esta hermosa tarde, Señor, estamos aquí, Padre Santo, y nos unimos todos nuestros hermanos juntos en esta hora para, Dios mío, meditar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido que bendiga la porción que va a ser impartida, Señor, en esta tarde. Te damos gracias. Amén y amén, Padre Santo, y en el nombre de Jesús, todos los cuerpos enfermos, Señor, sean restaurados en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre Santo. Todo malestar, todo dolor, todo achaque, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, sean sanos en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay liberación. Hecho está en el nombre de Jesús. Por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, somos salvos, Dios mío. Por tus llagas fuimos sanados, fuimos curados, Dios mío, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo te doy gracias y bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bueno, pues hermanos, en esta hermosa hora vamos a meditar en la palabra del Señor en un tema muy conocido por cada uno de nosotros, ¿verdad? Estaremos hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes, amén. Que como usted sabe, las 10 vírgenes representan a la iglesia del Señor, que pues vamos a ver cómo en estos días, ¿verdad? Es importante que reflexionemos, ¿verdad? Que meditemos de cómo estamos desempeñándonos delante del Señor. Y pues los invito a que abramos nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, del verso 1 al 13. Vamos a darle lectura en esta hermosa hora. Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pues esta es la porción de las Sagradas Escrituras que vamos a estar escudriñando, vamos a estar estudiando en esta hermosa tarde que el Señor nos regala. Y pues ya hay hermanos que se están reportando. Aquí tenemos a nuestro hermano Obed, que Dios le bendiga, a él, a toda su familia. Tenemos al hermano Ismael, hermana Gabriela Belén Colmenares, Dios le bendiga. La hermana Reinita Stephanie, Dios le bendiga, hasta allá en Campeche, ¿verdad? Nuestra hermana y a toda su familia, que salude al hermano José del Carmen también, que Dios le bendiga. Tenemos aquí a nuestra hermana Julie también reportándose. Tenemos al hermano Ismael, ¿verdad? Y tenemos a la hermana Eunice,
también reportándose nuestro hermano David Emanuel. Dios bendiga al hermano David, a la hermana Milena, a Isis, a Jorge, Eunice, al hermano Eliseo, a Débora, a Gabriel. Dios le bendiga. Tenemos a la hermana Sara Gómez también. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde, ¿verdad? Pues podemos gozarnos en la presencia del Señor, ¿verdad? Aunque la tierra tiemble, dice, sabemos que el pueblo de Dios debe cantar, debe honrar al Señor Jesucristo. Y en esta hermosa tarde, hermanos, pues vamos a revisar nuestras sagradas escrituras y vamos a ver allá en la parábola de las 10 vírgenes, en la cual nuestro Señor Jesucristo ilustró, le dio esta enseñanza de tal manera que los que escucharan pudieran poder ser más fácil entender el mensaje que él tenía para los que le oyesen. Y pues vemos aquí, nos plantea en esta parábola a 10 vírgenes, ¿verdad? Estas 10 vírgenes, todos tenían, se reunían, estaban en un mismo lugar, todas ellas tenían conocimiento de Dios. Las 10 vírgenes sabían de qué es lo que era necesario hacer para agradar al Señor, para prepararse para recibir al esposo. Las 10 vírgenes, ¿verdad?, tenían conocimiento de que iba a llegar el esposo y que tenían que recibirle. Amén. Estas 10 vírgenes también conocían cuál era el propósito por el cual estaban reunidas. Sin embargo, aquí nos damos cuenta en la parábola que nos dice que 5 eran prudentes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. De las 10 del total, nos damos cuenta aquí en esta parábola que el 50%, ¿verdad?, o la mitad de esa cantidad era prudente, era entendida, era sabia, era entendida de qué es lo que tenía que hacer. Amén. Y el otro 50%, la otra mitad, era insensata. ¿Por qué? Porque conociendo, ¿verdad?, lo que debía hacer, se confió, estaba despreocupada, estaba totalmente ajenas a lo que estaba sucediendo. Amén. Y esto es una forma en la cual el Señor nos enseña de cómo será la iglesia, cómo va a estar el pueblo de Dios, ¿verdad?, cuando Él venga por su iglesia. Amén. Y pues aquí nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Amén. Y de ahí es donde va a partir el mensaje en esta hermosa tarde, de cómo nosotros como pueblo de Dios, en cuál nos vemos representados. Amén. Estamos haciendo lo que es prudente o lo que es insensato, y todo esto tenemos que analizarlo, tenemos que reflexionar, ¿verdad?, de manera sincera, de manera individual, de manera personal. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos, debemos analizar cuáles son las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Amén. Y partiendo de allí, pues podemos conocer qué futuro nos espera. Amén. Aquí vemos en la porción de las escrituras que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice aquí la palabra del Señor: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Amén. Dice, lo primero que nos menciona es acerca de las insensatas. Amén. Dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Amén.
Podemos ver que estas vírgenes fueron consideradas insensatas porque tenían la lámpara. Amén. Tenían el instrumento que les iba a ayudar para alumbrarse en la oscuridad. Pero tal vez se pusieron a pensar estas vírgenes que estaba de mañana, que estaba el sol fuerte, se confiaron de que aún se iluminaba la luz del sol y no prepararon su aceite. Tenían las lámparas, pero no habían preparado, no tomaron consigo aceite. Amén. Qué tan peligroso puede ser para el hombre, para la mujer, el que nosotros nos confiemos. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender de esta parábola para que pues tengamos lo que nosotros anhelamos, que es el estar un día con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos leyendo, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellas hicieron todo lo contrario. Las prudentes tomaron sus lámparas, tomaron el aceite, le pusieron a sus lámparas y aparte pusieron en sus vasijas. ¿Para qué? Para que no le fuese a escasear. Amén. Como prudente tenemos que estar viendo, tenemos que prepararnos cada día para lo que se acerca. Amén. Como prudentes tenemos que conocer qué está pasando en nuestros días para que podamos prepararnos. Amén. Nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, estamos representados en estas 10 vírgenes. Amén. Y quiera Dios que cada uno de nosotros podamos ser o estemos dentro de las 5 vírgenes prudentes. Amén. Dice aquí la palabra del Señor: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí las 10 vírgenes en su totalidad, todas cabecearon y todas se durmieron. Amén. Y allí es donde está el peligro, ¿verdad? Para el hombre, la mujer, ¿verdad? Si viene el Señor y no está preparado, ¿verdad? Pues va a ser triste la situación que va a enfrentar. Amén. Pero si viene el Señor y está preparado, entonces va a ser de grande bendición y de gran gozo. Aquí nos dicen las Sagradas Escrituras que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Amén. A la medianoche se escuchó un clamor que les indicaba que el esposo venía. Amén. Y como es bien sabido, ¿verdad? Pues todas se levantaron. Amén. Todas se levantaron, todas corrieron y ya iban a recibir al esposo por cada una de las vírgenes, pero tristemente se dieron cuenta que 5 de ellas no estaban preparadas para recibir al esposo. Y esa hora corrieron, ¿verdad? Y pues fueron a las demás vírgenes y les dijeron: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pues se les hizo fácil ir a las demás vírgenes y decir: danos un poco de vuestro aceite. Pero las otras vírgenes que eran prudentes, nuevamente con ese entendimiento que Dios les ha dado, esas vírgenes dijeron: para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotros, mejor vaya a los que venden. Amén. Y se fueron a comprar su aceite para sus lámparas. Pero en ese ínter que se iban a comprar, dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Y aquí pues es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? De esta enseñanza. Nosotros como iglesia de Dios, ¿verdad? Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador,
sabemos que el Señor Jesucristo enviará a sus ángeles por su iglesia en el arrebatamiento. Amén. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Sin embargo, en los días en que vivimos, ¿verdad?, nos encontramos en una situación en que los templos, por la situación que se vive, por la contingencia, los templos están cerrados. Amén. Están cerrados, han dejado de hacer los cultos en las iglesias. Amén. Y el pueblo de Dios, ¿verdad?, aunque ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, muchos en sus hogares en estos días se están confiando y no se están alimentando de la palabra de Dios. No están buscando la presencia de Dios, y sus aceites, el aceite de sus lámparas se está acabando. Y muchos no se están dando cuenta de que el aceite se acaba. Amén. Y es por eso que como iglesia de Dios, este mensaje, ¿verdad?, quiere motivarte a ti, hermano, a ti, hermana, a que nos esforcemos, redoblemos nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo para que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios, pues los días que vivimos nos indican que la venida del Señor está cerca y que hoy más que nunca tenemos que prepararnos. Amén. Y cada uno de nosotros en nuestros hogares tenemos que actuar con responsabilidad. Allí no nos puede vigilar el pastor, no nos puede vigilar los diáconos, no nos pueden vigilar los predicadores, los directores de alabanza, no nos pueden ver. Amén. Y es allí donde nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad, pues ya sabemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha prometido, qué es lo que espera a la iglesia del Señor. Y lo que nos espera, ¿verdad?, es el arrebatamiento de la iglesia, y para eso tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que hacer todo lo necesario para prepararnos. Amén. De manera responsable. Amén. Pues la venida del Señor está más cerca. Así como estas 5 vírgenes prudentes, ¿verdad?, ellas no les estaban diciendo: guarda aceite para tu lámpara, pues limpia tu lámpara, prepárala para que cuando venga el esposo esté lista. No, cada una de ellas tomó una decisión. De las 10, cada una tomó, de acuerdo a lo que conocía, tomó sus decisiones. Y esas decisiones marcaron la diferencia cuando el esposo llegó. Pues de las 10, 5 estaban preparadas. ¿Y cómo creen ustedes que se sintieron esas 5 vírgenes? Esas 5 vírgenes se sintieron gozosas, se sintieron contentas, se gozaron porque escucharon el clamor que decía: ya viene el esposo. Amén. ¿Por qué? Porque estaban preparadas sus lámparas y estaban preparadas, habían guardado de ese aceite. Amén. Que les iba a servir en el momento, ¿verdad?, en que iban a recibir al esposo. Era de gozo, era de alegría para esas 5 vírgenes. Pero ¿cómo creen ustedes que se sintieron esas vírgenes, 5 vírgenes que fueron insensatas? Cuando escucharon el clamor, lejos de gozarse, lejos de alegrarse, empezaron con un gran alboroto y preocupación. Se dieron cuenta que no estaban preparadas, pues tenían su lámpara, pero se estaban apagando. ¿Por qué? Porque no habían no se habían preparado con el aceite que era necesario para los lámparas. En nuestros días, cada uno de nosotros tenemos que prepararnos. Cada día nuevo que el Señor nos da es una nueva oportunidad en la que nosotros, de manera conscientes y de manera responsable, tenemos que hacer para estar preparados, ¿verdad?, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta
que nuestro Señor Jesucristo nos dijo la hora, nos dijo la fecha. Amén. Y es por eso que más cada uno de nosotros, con toda responsabilidad, tenemos que buscar a Dios de manera responsable, de manera consciente. Tenemos que hacer lo que Dios le agrada, buscarle cada día en nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo podemos prepararnos? De manera prudente. ¿Cómo podemos prepararnos para de manera prudente esperar la venida del Señor? Amén. Y pues vamos a empezar a ver unos versículos que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, que ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cada día tenemos que apartarnos del pecado. Sabemos que lo que Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Amén. Pero el hombre y la mujer toman la decisión de qué es lo que quiere hacer. Amén. Cada día nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros recibimos invitaciones. Recibimos invitaciones del pecado para hacer lo malo. Pero dice la palabra del Señor que el sabio ve el peligro y se aparta, mas el necio ve el peligro y recibe el daño. Entonces, como hijos de Dios, cada día debemos apartarnos de lo malo, de lo que a Dios no le agrada, de lo que es pecado. Tenemos que apartarnos. Amén. Ya sabemos que a Dios no le agrada, ¿verdad? Ciertas situaciones. Entonces, como entendidos, tenemos que apartarnos, porque toda clase de pecado produce separación de Dios. Amén. Y vamos a ver qué nos dice allá en 2 de Crónicas 19:3. Dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Aquí le estaba hablando el profeta Jehú, estaba hablando a Josafat y le estaba diciendo: se hallaron buenas cosas en ti, por cuanto quitaste de la tierra las imágenes y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Qué tan importante es que usted y yo dispongamos nuestro corazón para buscar a Dios y apartarnos del pecado. Amén. Este mundo está lleno de pecado, lleno de maldad, y en medio de ese mundo nosotros tenemos que vivir, apartarnos de todo aquello que es malo. En su diario vivir nos encontramos con diferentes circunstancias que nosotros tenemos que tomar decisiones y apartarnos de todo lo que sea pecado. De esta manera nos estamos preparando, porque sabemos que nuestro Dios al que nosotros servimos es un Dios santo, 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 3 veces santo es nuestro Dios. Y nosotros, sus hijos, dice la palabra del Señor, nos dice a nosotros: sed santos porque yo soy santo, dice nuestro Dios. Amén. Y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Y qué significa, verdad? Cada día esto, que como hijos entendidos, como hijos de Dios, tenemos que apartarnos de todo lo malo. Amén. En este mundo. Tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Y hacer un lado todo lo que a nuestro Dios no le agrada. Amén. Otra forma de cómo nosotros debemos prepararnos para buscar a Dios es procurar una vida limpia, aceptable. Recordemos que nuestro Dios viene por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Amén. Y de esas características debemos tener cada uno de los hijos de Dios. Cada miembro de la iglesia, cada parte de la iglesia tiene que tener un ideal de vida limpia. Tiene que procurar alcanzar esa vida agradable delante del Señor, como el apóstol lo recomendó a la iglesia
allá en 1 Corintios 5:7. Dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seamos nueva masa, sin levadura, como sois, porque por nuestra Pascua, porque es escrito, ya fue sacrificada por nosotros. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Y qué es la vieja levadura? Son todos los malos hábitos que antes teníamos, lejos de conocer a Dios. Esa vida desenfrenada que muchos vivieron en el mundo, ¿verdad? Y que vivíamos lejos de la voluntad de Dios. Pero dice, limpiaos de la vieja levadura, de todo eso que a Dios no le agrada. Tenemos que limpiarnos cada día, amén, para que seamos una nueva masa, dice el Señor, para que seamos, dice la palabra del Señor, que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que procurar una vida limpia cada día. El mundo tiene su forma de vida. Este mundo tiene su forma de vida, ¿verdad? Que está ajena a la voluntad del Señor. Amén. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que, ¿verdad?, brillar. Tenemos que ser diferentes. Entonces, como hijos de Dios, ¿verdad?, no debemos parecernos a lo que todo el mundo hace. Amén. ¿Sí? No debemos parecernos a todo lo que el mundo hace. Amén. Sino debemos parecernos o cada día buscar parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí dice, limpiaos pues de la vieja levadura, de la vieja forma de vida que había. Esa vida que estaba conforme a los rudimentos de este mundo. Amén. Tenemos que limpiarnos, tenemos que apartarnos de todo ello. Amén. Y cada día nuevo que el Señor nos da, nos está permitiendo el Señor que podamos rendir nuestra vida y que podamos vivir conforme a su voluntad. Entonces, ya vimos que tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que procurar cada día una vida limpia para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Otro punto que debemos tener en cuenta es que cada día el Señor nos da la vida. Esa vida que el Señor nos da es para honra y gloria de su nombre, por lo que nosotros tenemos que vivir para nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice en Romanos 14, 7 y 8 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice el apóstol a los romanos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ya pasó ese tiempo. Cuando estábamos lejos de Dios, el hombre y la mujer hacían lo que quería con su vida. Amén. Esclavizado por el pecado, esclavizado por el enemigo de nuestras almas. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos libertó de las garras del pecado. Y ahora nosotros dice que no vivimos para nosotros mismos. Amén. Para hacer lo que queremos, lo que pensamos, sino que ahora la voluntad del Señor debe reinar en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque sabemos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Así dice la palabra del Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Mientras el Señor nos preste la vida en este mundo, vamos a vivir para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a vivir para honrar a nuestro Dios, para el Señor. Amén. Y si morimos, para el Señor morimos también, dice. Así pues, sea que vivamos o que muramos,
del Señor somos. Qué hermoso es esto, hermano, porque mientras estamos aquí con vida, dice que vivimos para el Señor. Amén. Y así debe ser cada uno, cada día, cada uno de nosotros debemos vivir para nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que el Señor, al ver nuestra vida, se regocije, se goce, ¿verdad?, en ver que usted y yo estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor. Entonces, y dice aquí, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén. Qué hermoso es esto. Y pues de ahí debemos tener también pensar y saber que la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad?, está esperando que el Señor venga por su pueblo. Y no sabemos qué día va a venir por su pueblo. Sabemos que viene por su iglesia. Amén. Y no sabemos cuándo viene por su iglesia. Pero sí sabemos algo, que tenemos que prepararnos para el día que el Señor venga por su iglesia, estemos preparados. Y también tenemos que prepararnos, dice, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a pedir nuestra vida. Amén. Así que también tenemos que estar preparados, ¿verdad? Sabemos el día de nacimiento. Amén. Pero no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces debemos prepararnos, porque dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén. Y cada uno de nosotros, pues, que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahora tenemos vida en Jesucristo nuestro Señor. Vivimos para el Señor. Amén. Cada día en nuestra vida. De esta manera, cada uno de los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que apartarnos del pecado. Debemos esforzarnos por vivir una vida limpia cada día, de vivir para el Señor cada día. Amén. Honrando y glorificando al Señor. Y vamos a ver otro punto que nos dice aquí, en esta hermosa tarde también. Dice que tenemos que ser puros. Dice, como dice en 2 Timoteo 2:21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué hermosa porción escritural que encontramos acá. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra. Amén. Santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Por eso es importante que usted y yo busquemos esa pureza en toda nuestra manera de vivir. Amén. Nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de conducirnos, tiene que ser de manera pura. Amén. Entonces, recordemos que nuestros labios dice que si bendecimos al Señor, no vamos a maldecir a nuestro prójimo. Entonces, nuestros labios son para honrar al Señor, no para que salgan sapos y culebras, como nos decía en un mensaje otro siervo del Señor. Nuestros labios deben ser para honrar al Señor. Nuestros ojos, ¿verdad?, el Señor nos los ha prestado para que usted y yo leamos la Sagrada Escritura, conozcamos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nuestros oídos nos los ha dado el Señor para que escuchemos cuál es su voluntad. Nuestros labios para honrarle. Amén. Entonces dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Amén. Y ahí él dice, si nos limpiamos de todas estas cosas. Entonces, hermano, hermana, cada día tenemos que buscar esa pureza espiritual. Amén. Y estos son algunos puntos que como iglesia del Señor tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar alcanzar en nuestra vida, no solamente hoy, no solamente un mes, amén, no solamente un año, no,
sino mientras Dios nos dé vida, tenemos que mantenernos viviendo conforme a la voluntad del Señor, estarnos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. Y cuando escuchemos la voz del esposo que viene por su amada iglesia, entonces todos los que estén preparados, ¿verdad?, nos gozaremos, nos alegraremos en el Señor. Amén. Y lo más hermoso es, ¿verdad?, que estaremos con nuestro Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Allí va a terminar todo dolor, toda enfermedad, toda situación de escasez, de deficiencia, todo se terminará allí. Amén. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios nos preparemos para que estemos listos cuando el Señor envíe a sus ángeles por su iglesia. Amén. Y que tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos a Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de los cantos, ¿verdad?, es porque el Espíritu se va fortaleciendo en nuestras vidas. Ese aceite que tenían las vírgenes prudentes es símbolo del Espíritu Santo. Y ahora en nuestros días la iglesia del Señor que tenga del Espíritu Santo en nuestras vidas y nuestros corazones, ¿verdad?, en ese día vamos a poder recibir al esposo confiadamente, gozosos, ¿verdad?, porque el Espíritu dará testimonio, amén, de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en esta hermosa tarde vemos aquí que es necesario que nos preparemos como iglesia del Señor. Lo hermoso es que ya dimos el primer paso de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora resta que no nos confiemos, amén, que no nos desatendamos, que no nos olvidemos de esa carrera que hemos emprendido. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Y es que es una decisión personal que el ser humano tiene que avivar, buscar al Señor. Y si buscamos a Dios, le hallaremos. Y si le hallamos, estamos llenos nuestros corazones de su Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hermana, cada día, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, le decía: aviva el fuego que hay en ti. Amén. De ahí la importancia que cada uno de nosotros, de manera responsable, actuemos, nos conduzcamos cada día en nuestra vida diaria. Amén. No hay mejor juez que nuestra propia conciencia. Y si nuestra conciencia nos dice, ¿verdad?, que vamos bien, pues entonces pues nos gocemos y sigamos esforzándonos para buscar al Señor. Pero si hay alguna duda en nuestro corazón y algo nos indica que necesitamos más de Dios, entonces tenemos que de manera responsable y consciente hacer lo que a Dios le agrada para que podamos estar listos. ¿Y por qué tenemos que estar preparados? Dice Eclesiastés 9:12: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son precios en la red, en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Amén. Nadie conoce su tiempo, dice el Señor. Solo yo ahorita les estoy hablando, pero no sé qué me espera al ratito, o mañana, dentro de un mes. Amén. Solo puedo confiar en que con la ayuda de Dios, ¿verdad?, en su voluntad cada día, pero nos sostiene nuestro Señor. Amén. Pero no conocemos nuestro tiempo, dice, como los peces que están en el río, en el mar, están nadando contentos, felices de la vida, cuando de repente cae la red y los atrapa, los saca del río, del mar, y van para afuera.
o como las aves que están comiendo, ¿verdad? Están volando y de repente quedan enredados en el lazo. Amén. Así cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que, no conocemos nuestro tiempo, pero sí conocemos dónde puede estar segura nuestra vida, y es en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice en Mateo 24:28, como en los días del diluvio. Amén. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué pasaba en el tiempo cuando estaba Noé preparando el arca? Muchos estaban haciendo fiesta, se daban en casamiento y tantas cosas, pero, ¿verdad?, no creyeron a lo que el mensaje que Noé les daba, y de pronto, ¿verdad?, vino lo que no esperaban. Así en nuestra actualidad sabemos que la venida del Señor Jesucristo es una realidad. Amén. Que está pronto, y por lo que cada uno de nosotros como iglesia del Señor debemos prepararnos. Amén. Tenemos que estar listos, tenemos que prepararnos, no cansarnos, no confiarnos, no desatender esas palabras que el Señor nos habla y nos enseña cada día, cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, para ir cerrando con el mensaje, le podemos animar a que redoblemos nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y hoy más que nunca tenemos que prepararnos cada día con esfuerzo, con ánimo pronto, voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera individual usted conoce qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Usted conoce cuál es la voluntad de Dios y tenemos que caminar en eso. Tenemos que caminar cada día buscando al Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra del Señor, animando unos a otros, orando unos por otros. Amén. De tal manera que podamos estar preparados el día que el Señor venga. Amén. Y en esta hora pues vamos a orar, hermanos. Vamos a ir orando en esta hora y vamos a pedirle al Señor que bendiga a la iglesia, ¿verdad? Y si usted tiene alguna necesidad, pues póngalo en la mano del Señor y seguramente Él, ¿verdad?, le ayudará. Amén. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé, y enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a darle gracias a Dios por el mensaje y vamos a poner en las manos del Señor nuestras necesidades. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde, Señor, te agradecemos por tu grande amor y por tu grande misericordia. Hemos meditado en tu palabra. Señor, Dios mío, te ruego que tú seas en mi vida de tal manera, Dios mío, que pueda estar preparado el día que tú vengas por tu iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, que podamos ir contigo, gozarnos en las bodas del Cordero. Al igual te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas de la iglesia, Señor, en diferentes partes de nuestro estado, de la república, del mundo, donde tú tienes iglesia. Señor, hijos tuyos que te buscan, que te adoran en espíritu y en verdad, que tú seas con cada uno, Padre Santo. Si alguno está enfermo, que tu mano fuerte y poderosa sea extendida sobre ellos y sea disipado toda enfermedad, todo malestar, todo achaque sea echado fuera en el nombre glorioso de Jesucristo. El que tenga escasez, Padre Santo, que Dios mío, Padre, tu mano les sustenta, les provee. Dios mío, les provea, Padre Santo, Señor. Al que tiene algún problema, Padre Santo, que tú le ayudes a salir victorioso de ese problema, Padre Santo. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ponemos en mi vida, Señor, ponemos la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, que usted nos guíe, nos dirija, nos fortalezca y nos sostenga, Señor, con mano fuerte y poderosa hasta la venida, Dios mío, de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, Padre Santo. En esta hora, Señor, te damos gracias. Te ruego que siga bendiciendo a nuestra hermana Irma, Señor, que usted le restablezca. Bendice a la hermana Laura, a la hermana Carmelita, Señor. Bendice a Obed, Dios mío, Padre Santo. Extiende tu mano poderosa, todo malestar sea echado fuera
En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre Santo. Bendice al hermano Samuel, a su hermano Rosauro, a Rafael. Señor, sé tú con ellos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendice a la hermana Ana Méndez, Señor, Obando, que tú seas con ella también, y con todos los hermanos a quien fue a visitar nuestro hermano pastor el día de ayer, Señor, que usted sea con cada uno de ellos y les bendiga, les fortalezca, y Dios mío, los levante con mano fuerte y poderosa. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y pues en esta hora, pues antes de despedirnos, pues queremos también decirles a nuestros hermanos que siguieron la transmisión, que Dios les bendiga. Ahí está nuestra hermana Susana, ¿verdad? Nuestra hermana Sarita Hernández. Tenemos también a la hermana Rosario Guadalupe Méndez Obando. Tenemos también a la hermana Reineria Nanducé, hermana Tania allá en el distrito, que Dios la bendiga. Nuestra hermana Lidia allá en Las Tropas, Dios le bendiga, hermana. Un saludo a todos los hermanos de la sección 6 de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, que Dios bendiga a nuestra hermana Lidia, a toda su familia, Lucio, ¿verdad? Dios le bendiga, y a todos nuestros hermanos, nuestra hermana Raquel, nuestro hermano también Gamaliel, Dios le bendiga. Tenemos también la hermana Isabel Acuña, Dios le bendiga. Y pues todos nuestros hermanos que siguieron la transmisión, les deseamos que Dios les bendiga en gran manera. Y pues sigamos adelante sirviendo al Señor. Y no nos olvidemos de orar los unos por los otros. Amén. Por todos nuestros hermanos que han pedido oración, que Dios les ayude, que Dios les fortalezca. En el nombre de Jesús. Y pues, hermanos, Dios les bendiga. Y nos vemos en la próxima transmisión, ¿verdad? Que estará predicando pues otro hermano. Dios les bendiga. Reciban un saludo de mi hijo Emanuel, el más grande, de 5 meses de edad, que Dios me regala. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima transmisión.